Amén, iglesia. Tomamos nuestros lugares, tomamos asiento y pues saluda a 2, 3 personas que estén ahí. Saluda a 2, 3 personas que estén a tu lado. Sé que has estado concentrado en la alabanza, concentrado en la adoración, concentrado en la oración. Así que saluda a las personas y le oye, bienvenido a casa, bienvenido, estás aquí con tu familia, ¿no? Qué bueno que puedo escuchar el mensaje contigo al costado. Solamente no me distraigas porque me molesto. Dile, si quieres que no pierda la comunión, pues no me distraigas en el mensaje, pero compartamos este tiempo juntos. Bien, estamos domingo y hoy día domingo la tradición cristiana, ¿ok? La tradición cristiana lo conoce como Domingo de Ramos. Pastores, ¿es una tradición católico-romana? No, es una tradición cristiana, mucho más antigua de que se oficialice la tradición católica. Se conmemora esto, ¿por qué? Porque según la fecha es un domingo donde Cristo entra triunfalmente a Jerusalén. Donde Cristo entra triunfalmente a Jerusalén. Y eso es lo que nosotros vemos un domingo como hoy. Es la entrada triunfal de Cristo, pero no a Jerusalén, sino a nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, hay algo que quiero que entendamos. Seguimos en nuestra serie Cuaresma Reformada, y es que todo gobierno, todo estado, sea grande, mediano, pequeño, tiene una figura representativa. Tiene alguien que gobierna. Tiene un rey, un presidente, un ministro, lo que sea. Pero todo estado, todo reino tiene alguien que lo represente. Yo no sé si has visto películas o dibujos tal vez donde vienen los extraterrestres y viene y dice, llévame con tu gobernante, llévame con tu rey. ¿Quién te representa? ¿Por qué? Porque todo estado tiene quien lo represente. Hoy en día sí hay muchos estados que ya tienen presidentes por ser democráticos, pero todavía hay por ahí algunos poquitos, pero todavía tienen reyes, tienen emperadores, ¿sí? Ahora, sin la presencia de un rey, el estado no tendría una soberanía en sí. Sin un gobernante principal, el estado no tendría una soberanía en sí. Estaría cambiando de rumbo a cada momento, ya como peruanos lo hemos vivido. Cambiamos en menos de 5 años no sé cuántas veces de presidente y no sabíamos cuál era el rumbo. ¿Por qué? Porque un gobernante te da esa estabilidad. Un gobernante te da esa seguridad de que puedes estar tranquilo o que el estado o el lugar, la región va a andar tranquilo. Sin un rey, sin un gobernante, pues no tendrías paz, no habría seguridad, no habría economía. ¿Ok? Entonces la presencia de un gobernante en el estado es fundamental. Y ante la falta de presencia de un rey, ¿no? Uno de los motivos principales podría ser que el gobernante fue derrocado, fue vencido y que todo ese pueblo está sometido hacia otro gobierno. Yo no sé si tú has visto, hay una película, ficción mitológica, se llama El Señor de los Anillos. La tercera parte, ahí algunos dicen amén, ¿no? Eso sí ven. ¿Leen sus Biblias? Ahí les quiero ver. ¿Ok? Pero vemos, ¿no? En esa película, la última parte de la trilogía, se llama El Retorno del Rey. Y pues todos los de ese pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, perdonen, no soy tan fan. ¿Ok? Ya bueno, ya ustedes saben. Estaban esperando que regrese el rey. ¿Por qué? Porque estaban sometidos, estaban en guerras, no había paz y la única forma era que pueda regresar su rey. ¿Por qué? Porque la importancia de un rey dentro de un reino pues es fundamental. El reino no puede caminar sin su rey. Es por eso que cuando sufrimos, ¿no? Como peruanos, las vacancias, pues rápidamente alguien tenía que asumir el poder. No se podía quedar el país sin un gobernante. Ahora, yendo un poco, el pueblo de Israel tenía mucho tiempo sin un rey. Y cuando los tuvo, pues eran malos reyes.
Puedes tener de tarea, revisa el libro de los Reyes, primera y segunda, o primera y segunda de Crónicas, y te vas a dar cuenta lo nefastos que eran esos reyes. Te vas a dar cuenta, ves incluso los libros de los profetas y te vas a dar cuenta cómo Dios, por medio de los profetas, llamaba la atención de los reyes. ¿Por qué? Porque tenían reyes malos el pueblo de Israel. Ellos no tenían el rey que el pueblo de Dios requería. Sino tú por medio de mí. Toda la gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar un poco al contexto. El contexto es que estaban celebrando la Pascua, ¿no? La Pascua, ¿cómo se celebraba la Pascua? Todos los judíos se reunían en Jerusalén, hacían sus tradiciones. ¿Para qué? Para conmemorar que habían sido librados de Egipto. Y se acuerdan la historia de Moisés, el Éxodo, lo vieron en la película, lo leyeron en la Biblia, vieron la serie de los 10 mandamientos, eso mismo. Eso es lo que pasó, eso es lo que estaban conmemorando, era la cena de la Pascua. ¿Ok? La celebración de la Pascua duraba casi toda una semana y ahí estaba Cristo. En esos momentos estaba Cristo. Bien, hay un emperador romano que 30 años después de este suceso hizo un censo de cuántos corderos se sacrificaban en la fiesta de la Pascua. Y el resultado del sacrificio de los corderos fue aproximadamente 250,000 corderos. 250,000 corderos sacrificados. Pastor, ¿cómo se sabe eso? Por historia y documentación. ¿Sabes qué es lo más loco? Que por cada cordero mínimo habían 10 personas en ese sacrificio. O sea, aproximadamente habían 2,5 millones de judíos peregrinando en ese momento. ¿Tanta gente? Sí, un montón de personas. Es por ello que Cristo decidió en ese momento ir a hacer ello. ¿Por qué? Porque era la mayor cantidad de personas que iban a escuchar su mensaje. Sí, nuestro Señor Jesús era estratégico para evangelizar. Ahora, en esas 2,5 millones de personas era la ocasión propicia para que Jesús haga su última escena antes de que vaya a la cruz. Ahora, esta zona donde Cristo mandó a ubicar al pollino o al burrito se llamaba también Betania o Betanía. Y los que hemos leído la Biblia un poco, pues recordemos que en Betania Jesús tenía muchos amigos. Lázaro, el que resucitó, era de Betania. Sus hermanas eran de Betania. Jesús tenía muchos amigos en Betania. Es por ello que mandó confiadamente a decirles a sus discípulos: vayan y si alguien les diga algo, digan que el maestro o el Señor los necesita, porque así le llamaban a Cristo. Le decían maestro, decían Señor. Entonces ya sabían, es para Jesús, llévenselo. Por eso que Jesús mandó a esa zona. ¿Ok? Entonces, quiero entrar a mis 3 puntos. Ya que tenemos el contexto, ya sabemos que Cristo mandó a recoger el burrito, ya sabemos en dónde estaba, ya sabemos cuánta gente había. Quiero ir a mi primer punto. Llegó el rey, pero ese rey era un rey de paz. Ese rey era un rey de paz. Y Jesús fue por ese pollino. Solamente en el libro de Mateo, porque en los otros 3 evangelios mencionan el pollino, pero el libro de Mateo menciona que había también con él una asna. O sea, es como que decir, era la mamá y el hijito. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué menciona eso? Los que no creen en la Biblia dicen, ahí se contradice la Biblia. Mira, en uno dice un burrito, en el otro dice un burrito más su mamá. No, no se contradice para nada, sino que el libro de Mateo, al estar escrito para judíos, necesitaba mandar la mayor información posible para que nadie pueda refutar. Y si pusieron a la mamá es para especificar que el otro burrito era pequeño y nadie lo había montado o había puesto carga sobre él, que nunca fue cabalgado. Y
¿Qué importancia tiene eso? Esa es una comparación de la pureza de algo. El sacrificio, cuando sacrificaban una becerra roja para el sacrificio por pecados, decían que esta becerra roja nunca tenía que haber sido puesta con yugo. Cuando ponían la carreta para el arca del pacto, esta carreta nunca debía haber sido usada antes para otro propósito. Es por ello que ese pollino representaba lo mismo. Iba a cargar encima al rey y necesitaba no haber cargado nada en ningún momento de su existencia. Es por eso que es específico a ello, la pureza de donde iba a ser puesto nuestro Señor. Y ahora, ¿por qué montado en un burro? Yo sé que todos los que hemos visto películas, a mí me gustan las películas épicas, lo he dicho 1000 veces, no, todos hemos visto que cuando llega un rey, ¿cómo llega? En su caballo. Caballo grandazo, el más bonito, sea o bien blanco, y si el rey es un poco más hard, pues un caballo bien negro, pero así de esos robustos, grandes, y llega el rey así todo fornido con su armadura, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de un rey. Pero ¿por qué un burro? Pastor, es que Jesús era humilde. Él quería mostrar humildad. Pastor, es que no había economía. Sí, ya los discípulos ya se habían gastado todo su dinero, entonces ya no había cómo alquilar un caballo, ¿no? Por eso que mandaron pedirse prestado un burro. No. Les explico. Cuando un rey llegaba a un lugar en caballo, ese rey llegaba en son de conflicto o en son de demostrar autoridad, de decir, yo vengo a dominar, a conquistar, no me importa si tú quieres o no. ¿Por qué? Porque el caballo era utilizado para la guerra. Pero cuando un rey llegaba en un burro, este rey llegaba en son de paz. Es por eso que Cristo buscó un burro. ¿Por qué? Porque Él no venía al propósito de decir, vengo y me los voy a enfrentar a todos los romanos con espadas y va a ver Roma con quién se ha metido. Que podía haberlo hecho, era Cristo, el Hijo de Dios. Sino Jesús vino, yo vengo en paz a traer paz. Y mi conquista no va a ser una conquista con armas, sino una conquista en paz. Cada rey que llegaba montado en un burro era porque llegaba en son de paz, era un simbolismo de paz. Y Cristo estaba llegando como un rey de paz en ese momento. Esa era la forma y el por qué estaba llegando Jesús en ese lugar en un burro. Porque era un rey de paz. Ahora, Jesús ya había actuado como profeta. El versículo 11 lo dice, es el profeta de Nazaret. Pero Jesús se quería mostrar como otra faceta, como su faceta de rey. Ya habían pasado 33 años luego de que Herodes lo estaba buscando a matarlo por decir que era el rey de los judíos recién nacido. Ya nadie veía a Cristo como rey, lo veían como profeta. Y yo quiero decirte esto, si Jesús hubiera dicho yo soy un profeta de Dios, no le hubiera pasado nada. Porque las personas lo veían como un profeta. Las personas entendían, este varón es profeta. Y era el pueblo de Israel, estaba acostumbrado a los profetas. Juan el Bautista, el último gran profeta, el Elías, ¿no?, que lo mencionan algunos evangelios, ellos estaban acostumbrados a ello. Y si Cristo hubiera dicho solamente yo soy profeta, nunca hubiera ido a la cruz. Pero Jesús tenía que mostrarse como rey, y ya no como un rey cualquiera, sino como ese rey prometido. Como ese rey prometido, ese Mesías que iba a librar a la gente, ese Mesías redentor. Y yo quiero preguntarte esto, ¿tú en tu vida tienes a Cristo como rey? ¿Tienes a Cristo como rey de paz? Responde, ¿tienes a Cristo como rey? Recuerda que toda persona que tiene a alguien como rey está sometido a ese rey. Y ahora nosotros nos sometemos a nuestro Señor, no obligados, sino por voluntad propia. No puedo decir yo que tengo a Cristo en mi vida como rey de paz y decir, bueno, es el rey, pero esta parte de la Biblia no me gusta, así que no la voy a obedecer. El Señor me entenderá, pues. No, yo tengo a Cristo como rey y me someto a mi rey. Amén.
Bien, segundo punto, es el rey profetizado o el rey de la profecía. Este es un cliché de las películas, ese es un cliché de película, mostrar al Salvador de la profecía. Y la verdad estoy 100% seguro que lo han tomado desde la Biblia. ¿Okay? Ver a un rey, a un Salvador que fue profetizado, lo podemos ver en lo que es el rey Arturo, la leyenda celta romana, ¿no? Películas como El Rey Escorpión, La Momia, que vemos al actor principal que tenía la marca, que iba a... Muchas películas hay así. ¿Okay? Que hay una profecía que va a haber alguien elegido para salvar. Ahora, cuando Jesús llega en ese burrito, estaba cumpliendo una profecía. Lo hizo, sí, para demostrar que él era un rey que iba a ir en paz, pero también para cumplir una profecía. Para cumplir una profecía que ya estaba hecho unos más de 400 años atrás. Sí, más de 400 años atrás. Una profecía que está en Zacarías 9:9, lo puedes apuntar, no lo vamos a leer, ¿no? Donde dice la palabra: alégrate, hija de Sión, grita alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. Y Jesús dijo: esto lo cumplo exactamente. No me traigan un burro cualquiera, tráigame en una cría, un pollino. Y Jesús tenía que cumplir esa profecía. Recuerden que Cristo, cuando empezó su ministerio, decía: los escritos, la ley y los profetas hablan de mí. Y vemos en la Biblia que Cristo es quien cumplió todo punto de la profecía, todo punto de la ley en su vida. Y este detalle no podía ser pasado. Él era el rey profetizado. Ya Jesús no solamente está diciendo: vengo como rey, porque sí, antes de Cristo habían muchos otros que querían librar a Israel del cautiverio con batallas, con guerras. En los libros apócrifos de Macabeos está toda la historia de cómo este pueblo de los Macabeos se rebelaba contra los imperios que los habían dominado. Entonces Jesús dijo: sí, yo vengo como rey, vengo en paz, no como los anteriores, pero hay algún detalle más. Yo no soy un rey cualquiera, sino soy el rey que fue profetizado. Y para el pueblo de Israel, el rey que fue profetizado era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Cristo estaba diciendo: ya no soy un rey cualquiera, no solamente soy el profeta que ustedes creen, no solamente soy el rey que tal vez cualquiera podría venir, sino soy el rey del quien se hablaba, el que estaban esperando. Ese soy yo, porque estoy cumpliendo hasta lo más mínimo de lo que se habló de mí. Cristo era ese rey de la profecía, ese rey el cual iba a salvar a ese pueblo. Y no solamente fue para decir que venía a traer paz, sino el rey que ellos esperaban. El rey que ellos estaban esperando. ¿Y ellos qué rey esperaban? ¿Ellos qué rey estaban esperando? Estaban esperando un rey que salva. Y este es mi tercer punto. Rey que salva. Los judíos estaban esperando un libertador. Ellos esperaban un libertador, estaban hartos de Roma. Pastor, ¿por qué? ¿Roma los esclavizaba? No. A veces somos bastante, ¿por qué no decirlo de esta manera?, izquierdistas por ese punto. ¿Roma los esclavizaba? No. ¿Roma les prohibía seguir su religión? No. Si Roma les hubiera prohibido, no tendrían el templo. Cuando fueron llevados a Babilonia y luego conquistados por los persas, el templo fue destruido. Pero luego Grecia incluso hasta fue más profano, porque Antíoco Epifanes hizo la abominación desoladora, sacrificó un cerdo
a Zeus olímpico en el templo, en el lugar santísimo. Eso era una blasfemia total para ese tiempo. Pero los romanos no, los romanos permitían que ellos sigan con su religión, que sigan presentando sacrificios, que sigan andando su vida. Lo único que sí eran los tributos, los impuestos, y si había una guerra, los judíos tenían que ir por él. Nada más. Pero los judíos estaban hartos de ello y querían un rey. Ellos querían, no, ya que venga un salvador, querían alguien que libere. Había un grupo, ¿no? Un grupo medio terrorista que se llamaban los celotes, que eran así revoltosos al mango. O sea, ellos cualquier cosa empezaban a hacer revueltas. ¿Por qué? Porque ellos estaban hartos de Roma. Por eso que cuando ellos piden al rey, ellos querían un rey que los libere. Un rey que venga con un ejército grande. Un rey que venga con un super ejército. ¿Para qué? Para poder enfrentarse a Roma. ¿Pero quién llegó? Llegó Cristo con un caballito, perdón, con un burrito, tranquilamente entrando por la puerta de Jerusalén. Ellos no podían permitirse que un gobierno pagano domine al pueblo de Dios. Ellos estaban dispuestos a ir a la guerra. Cuando Cristo llega con ese burrito, ya muchos al haberlo seguido, muchos al haber escuchado de él, ¿qué hicieron? Pusieron ramas, ponían mantos, empezaban a decir, Hosana al Hijo del Río, Hosana al Rey, Hosana al Altísimo, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Empezaban a clamar. ¿Ok? Ellos vieron llegar. Ahora, esta forma de recibimiento, yo quiero que entiendan, esta forma de recibimiento no fue solamente con Cristo, era una forma de recibir al rey victorioso. Cuando Jehú fue recibido como rey, fue nombrado como rey en 2 Reyes 9:13, decían, ¿no? Se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú, luego tocaron la trompeta y gritaron, ¡viva el rey Jehú! Era una forma de recibimiento. También lo hicieron con Simón Macabeo luego de una de sus más notables victorias. Eso está en un libro apócrifo, pero es parte histórica del pueblo de Israel, ¿no? Dice, el día 23 del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos, citaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Cuando este Simón Macabeo venció a este terrible enemigo y llega a la ciudad, todos los del pueblo lo recibieron. Llegó el rey. Cuando David y Saúl llegaron, ¿qué cantaban, no? La canción que ustedes cantaban antes. Saúl mató a David, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, ¿no? Ahí están danzando atrás. ¿Ok? Pero esa era la forma en cómo recibían a los gobernantes, a los que venían en victoria. Y así dijeron, ¿es Jesús? ¿Será el rey? Empezaron a entenderles ramas, a recibirlo, y gritaban algo. ¿Qué gritaban? Hosana. Y esta palabrita Hosana para nosotros es como que Hosana, gozo, júbilo, alegría, ¿verdad? Para el contexto que ellos vivían, este Hosana significaba sálvanos. Porque Hosana significa salve Jehová. Y cuando digan Hosana en las alturas, decían, Dios, sálvanos desde donde estás arriba en lo alto. Pero para ellos, a pesar que era alegría que venían, también era un grito desgarrador de pedir salvación a su rey. Y ahora yo quiero que tú te mentalices a ese lugar. Está entrando Jesús en su burrito y la gente pidiendo no solamente alegre, sino también sálvanos. Necesitamos que nos salves. Necesitamos salvación en este momento. Ellos no solamente estaban diciendo, ya, qué bien, no que a veces pensamos, que era motivo de alegría, llegó el rey. Ellos están pidiendo, sálvanos. Y tal vez pedían eso porque pensaban que Cristo venía de esa manera, pero luego iba a venir su ejército tras él para salvarlos.
Es por ello que muchos después de los que lo seguían, en el momento de la crucifixión o no estaban o estaban también pidiendo crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no los estaba salvando de la manera que ellos querían encontrar salvación. Cristo vino a salvarlos de una forma distinta. No era la salvación que ellos esperaban. No era la salvación que ellos esperaban, porque ellos estaban esperando una salvación contra el Imperio Romano, pero no estaban esperando una salvación para sus almas. Ellos no se esperaban eso. Ellos no se esperaban que Jesús no había venido a librarlos del Imperio Romano. Que es más, incluso en sus planes, Dios tenía el Imperio Romano para cumplir sus planes de expandir el Evangelio. Es por ello que luego de ese Hosana se escuchaba el grito, crucifíquenlo, días después. Yo sé que hoy cantamos Hosana y sabemos que Cristo nos salvó, sigue salvando y nos salvará desde las alturas. Él trae salvación para la tierra. Pero en estos momentos, en lo que acabamos de leer, ellos estaban pidiendo salvación a su rey. Ellos estaban pidiendo salvación. ¿Por qué? Porque ellos vivían, el pueblo de Dios estaba viviendo bajo el cautiverio, el dominio de alguien más, de un pagano. Tenían que rendir tributos a un pagano. Es por eso que ellos incluso le dijeron a Cristo: ¿a quién hay que darle nuestro impuesto? ¿Al César? ¿Por qué? Porque ellos estaban cansados de eso. Si solamente fuese, si ellos hubieran tenido un imperio que de verdad los hubiera conquistado a yugo de fuerza, ellos no fuesen libres, hubiesen sido esclavizados, ellos no estuviesen tranquilos, no tendrían templo, no tendrían sacerdotes, no tendrían manera de cómo sacrificar, no tendrían guardias. Si tú lo ves de esa manera, es un poco gracioso que ellos pidan salvación, porque era un estado normal. Era un pueblo que tenía guardias, un pueblo que tenía una forma de vivir. Solamente que rendía tributos al César. Y ellos no querían permitírselo. Por eso es que cuando clamaban salvación decían: sálvanos de Roma. Pero Cristo vino a decir: yo no vengo a salvarlos de eso, vengo a salvarlos del infierno. Y aquí es donde quiero terminar. Domingo de Ramos. Sí, yo sé que muchos en la tradición lo que hacen es salen con ramitas y todo eso. No, eso es innecesario. Pero sí quiero que recordemos eso. Nuestro grito pidiendo Hosana, ahora entendemos que es un grito de verdad, de gozo, porque tenemos a aquel que nos salvó. Cuando decimos Hosana, ya no estamos diciendo: Señor, sálvanos, porque Él ya nos salvó. En la cruz Él ya nos dio la salvación. Pero decimos Hosana porque eres el Rey que nos salvó, el Rey que con su paz nos trajo la paz a nuestras vidas. Ese Rey que fue profetizado incluso de antes que hubiese un pueblo llamado Israel. El ser humano ha sido condenado desde el momento que pecó el primer ser humano. Pero también la promesa de redención fue desde ese momento. Cuando Adán pecó, cuando Adán comió la manzana, tengo una anécdota graciosa, pero será para otro momento. Cuando Adán comió la manzana que le dio su esposa, fue condenado toda su descendencia, el resto de la humanidad, por ese pecado.
El castigo era morir. Y sí, el ser humano empezó a morir de ese momento. Rompió el propósito, se separó de la comunión con Dios, el pecado. El ser humano merecía morir. Sin embargo, Dios mismo da la promesa de un redentor. Y está claro en Génesis 3:15 cuando le dice a la serpiente: tu simiente, tu descendencia, le morderá en el talón a la simiente de la mujer, pero este te pisará en la cabeza. Muchos teólogos llaman a esto el protoevangelio. ¿Por qué? Porque es la primera promesa de redención. ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Y a mí me encanta porque desde ese momento todos en la historia empezaban a mirar hacia el futuro, a anhelar, decían: va a llegar alguien que va a salvarnos de esto. Empezaron los primeros patriarcas nómades, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos miraban, por eso hacían sacrificios de perdón, mirando hacia adelante. Llegó el pueblo de Israel y el Señor los sacó a Egipto. Y en Egipto les hizo hacer un tabernáculo y ellos miraban a su redención. Llegaron los profetas y los profetas empezaron a esclarecer mucho más la promesa de un Salvador, de un Rey, y empezaban a mirar hacia el futuro. La profecía más clara de un Rey que iba a nacer a salvar está en Isaías. Isaías 9:6, que dice: un hijo nos es nacido, rey nos es dado, se le conocerá como admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno. En Isaías 53 se ve cómo ese rey iba a ser masacrado, pero seguían mirando hacia adelante. Luego del último profeta, Malaquías, no se ve más profecía, o no una profecía como ellos esperaban. Empezó a haber un silencio de aproximadamente unos 400 años. ¿Te imaginas? 400 años sin saber más. Hasta en ese entonces todo era profecía, promesa, actos milagrosos, actos en los cuales tú podías ver la gloria de Dios, actos en el cual podías ver la mano directa de Dios, y luego silencio. No había nada. Seguían en cautiverio, sí. Salían a veces a la guerra y ganaban, sí, pero ya no había un actuar visible de Dios en medio de ello. Cuando llega Jesús, nuevamente empieza ese ya no susurro, sino empieza a gritarse que se estaba cumpliendo lo que ellos tanto esperaban. Y cuando Cristo entra triunfalmente, se cumple exactamente todo, diciendo: aquí llegó el Rey, aquí llegó ese Rey. Y ellos tenían al Rey ahí en ese lugar. Pero hay algo mucho más hermoso, es que nosotros ya no miramos hacia adelante. Lo que esperamos es que sí, la segunda venida de Cristo, que el Señor regrese. Y tal vez muchos regresaremos con Él. Pero lo que nosotros vemos ahora es hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya pudimos ver, o ya vemos a ese Rey que vino a traernos paz, a salvarnos. Y cuando gritamos Hosana, estamos diciendo: nuestro Rey nos salvó, nuestro Rey nos redimió, nuestro Rey nos libró de todo. Cuando cantas Hosana, estás honrando a ese Rey. El contexto es muy distinto cuando lo leemos en la Biblia en esos años a como lo cantamos ahora, o como lo podemos decir ahora. Ahora nosotros tenemos un Rey Salvador. Hosana en las alturas, nos salvó desde lo alto, salva a la humanidad desde donde está. Y es ese Rey que el mundo necesita ahora. Si tú te preguntas por qué el mundo está así, es porque no tiene Rey. Y quien lo gobierna
es un rey y un sistema anticristiano. A veces pensamos que el anticristo va a ser una persona en específico que vendrá. Créeme que estás viviendo el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Porque vives un mundo que le da la contra al cristianismo constantemente. Un mundo tan perdido. Vemos las noticias, la verdad, desastrosas. Cuando tú ves las noticias, abres las redes sociales, ves desastre tras desastre. ¿Naturales, pastor? No. Personas, pensamientos nefastos, maldad acumulada. ¿Desde cuándo? Reciente no, toda la historia ha sido así. Es por ello que nosotros debemos seguir clamando: Hosana, Señor, salva a los que siguen afuera. Y tu pensamiento debe ser: Señor, Hosana, salva a los que están afuera. Es por ello que nosotros, como cristianos, no solamente debemos decir: ¿sabes qué? Yo ya soy salvo. Sino debo decir: tengo un amigo que no conoce a mi Señor. Tengo un familiar que no conoce a mi Señor, que no conoce a este Rey. Tengo compañeros del trabajo que no conocen a mi Dios. Para ellos también es ese clamor de Hosana en las alturas. Hoy recordamos la entrada triunfal, pero yo quiero que más aún recuerdes que esa entrada triunfal sucedió en tu vida en algún momento determinado. Nuestro Señor nos salvó, nos redimió, trajo paz a nosotros, y hoy podemos cantarle tranquilamente como hijos suyos. Podemos cantarle Hosana en las alturas como hijos suyos. Podemos cantarle Hosana, el Rey que salva, como hijos suyos. Y si tú y yo tenemos a ese Rey, cantemos, derramemos alabanzas, derramemos gritos de júbilo, gritos de gozo, cantando a ese Rey. Pero que no sea una adoración fría, sino vive cuando cantas, vive cuando adoras, porque has sido salvado, rescatado. No esperes pensar: tengo que vivir la experiencia de un secuestro para experimentar cómo es ser rescatado. No, estabas secuestrado por la esclavitud del pecado en tu vida. Claro, como tu carne le gusta el pecado, no te podías dar cuenta. Pero nuestro Señor fue tan bueno que nos rescató de ese secuestro. Nos dio una nueva vida, una nueva identidad. Y tenemos que entender cuánto gozo eso debe causar en nuestras vidas. Cuánto gozo debe causar ese rescate que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Ponte de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno y podemos alabarte hoy. Eres nuestro Rey que nos trajo paz, nuestro Rey que nos trajo libertad, nuestro Rey que nos trajo salvación. Y llegaste a nuestras vidas, Señor, tal vez en el momento que menos lo esperábamos, pero llegaste a nuestras vidas para traernos salvación. Y Padre bendito, ayúdanos a entender ese mensaje de evangelio en nuestras vidas. No solamente un domingo como hoy, sino diariamente entender que tú entraste triunfalmente en las puertas de nuestros corazones. Y que ahora, Señor, cantamos Hosana para glorificar que tú nos salvaste y tú nos trajiste salvación. Salvación a nuestras vidas. Y ahora es un gran gozo poder cantar esto, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de rendición, poniendo, Señor, al estrado de tus pies nuestras vidas. Y a entender que tú eres el Rey de nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a poder también predicar tu evangelio a quienes no conocen de ti.
a quienes no te tienen por rey. Ayúdanos a cantar, Señor, y a poder predicarles a ellos.